ahora vamos a dejar el tiempo a la doctora Fabiola Agiataz Aguilar. Ella es médico y cirujana egresada de la Universidad de San Carlos. Es pediatra que hizo su programa de entrenamiento en el Hospital Roosevelt y neonatóloga también del Hospital Roosevelt. Fue jefe de residentes de pediatría en el año 2017 y actualmente es pediatra y neonatóloga en el Hospital Nacional Especializado de Villanueva en la ciudad de Guatemala. Ella nos va a hablar acerca del protocolo de manejo del paciente COVID-19 a nivel hospitalario, la experiencia de lo que hemos vivido ya en estos tiempos que tenemos de atender la enfermedad y aquí en Guatemala. Bienvenida, doctora. Es un gusto de que estés con nosotros y el tiempo es tuyo. Bueno, antes de iniciar, muchas gracias, doctor Jorge Alvarado, por la invitación y muchas gracias a UPANA también por la coordinación de este webinar. Como ya mencionó el doctor, yo les voy a hablar un poco sobre los protocolos y las prácticas nacionales. Los objetivos para esta charla son conocer sobre el protocolo nacional, cuál es el abordaje de la madre COVID-19 y su recién nacido, también conocer un poco sobre cómo hacer el enlace entre la práctica privada y la notificación al Ministerio de Salud, y finalmente un poco sobre la ruta de traslados de pacientes COVID-19. Antes de hablar completamente del tema, pues quiero mostrarles esta imagen donde podemos ver el Hospital Nacional Especializado de Villanueva. Como todos sabemos, hace un poco más de 6 semanas este hospital fue designado como como un hospital para atender pacientes con sospecha o casos positivos para coronavirus. Sin embargo, su esencia o la creación de este hospital fue principalmente, como su nombre lo dice, un hospital especializado para el manejo y referencia de pacientes que necesitaran, por ejemplo, algún servicio de medicina interna, neonatología, pediatría, etc. Sin embargo, ante la emergencia a nivel mundial, pues fue adaptado para pacientes COVID-19. Nosotros como equipo en el hospital pues creamos un protocolo en conjunto con otras neonatólogas sobre el manejo del neonato con infección COVID-19. Sin embargo, para mí es muy importante que tengamos claro que pues hay mucha bibliografía, hay muchos protocolos a nivel mundial, ¿verdad? Sin embargo, el mejor protocolo es aquel que nosotros podamos adaptar a nuestro hospital. Este protocolo, como les menciono, fue realizado en el hospital y adaptado a nuestra infraestructura, a nuestro personal, al equipo, ¿verdad? Que se tiene disponible. Entonces, sin embargo, puede funcionar como una buena base para otros hospitales para poder crear su propio protocolo. El protocolo pues se divide en varias partes, como vemos aquí, hay una parte de introducción que habla un poco de epidemiologías, también presentamos definición de casos, manifestaciones clínicas, diagnóstico, manejo neonatal, manejo respiratorio, manejo general de la mujer embarazada, alimentación con leche materna, alta hospitalaria y medidas adicionales. Por cuestiones de tiempo no puedo dar abordar el protocolo de manera muy detallada. Sin embargo, vamos a platicar un poco sobre el manejo neonatal, el manejo general de la mujer embarazada y la alimentación con la leche materna. Nuestro protocolo se hizo con el fin de que fuera una forma práctica y más fácil de abordar a los pacientes. Por lo tanto, se crearon varios esquemas, como vamos a ir viendo poco a poco, y al inicio se dividieron a los pacientes, el manejo de los pacientes en 2 grupos. Manejo del recién nacido de madre COVID-19 positiva o sospecha. A su vez se dividieron en recién nacidos asintomáticos y recién nacidos sintomáticos. Posteriormente también dividimos a los pacientes entre pretérmino y término y prematuro tardío. Y cada uno de nuestros esquemas se divide en 4 rubros. Uno es las pruebas de laboratorio, las medidas de aislamiento, las medidas generales y el alta hospitalaria. Aquí quise resaltar un poco lo que va modificándose para cada esquema, ¿verdad? De acuerdo al manejo que se le está dando a los pacientes. Hasta el momento, estos son los esquemas que hemos utilizado y nos han funcionado bastante bien. Este recuadro amarillo que vemos aquí es muy importante para nosotros. Bueno, para todos debiera ser importante.
Aquí menciona cómo se debe de realizar el consentimiento informado de la madre o los familiares en cuanto a estos temas, como ya mencionaba la doctora, que son un poco controversiales, ¿verdad? Sobre, por ejemplo, el pinzamiento tardío o no del cordón umbilical, si dar lactancia materna o no dar, el apego materno, el apego inmediato o el alojamiento conjunto, por ejemplo, son temas que pues hay mucha bibliografía, unos dicen que sí, otros dicen que no. Sin embargo, lo importante la clave en esto es que se le den los pros y los contras a la familia, a la madre, y en conjunto con el personal médico se determine cuál es la mejor conducta, ¿verdad? Entonces, siempre se tiene que tener el consentimiento informado, eso es muy importante. Después podemos ver aquí el esquema de recién nacido, perdón, el esquema de recién nacido sintomático, como en el anterior, pues se divide en en los mismos rubros, como vemos aquí, pues solo hay más laboratorios, otras prácticas que se deben realizar. Y el otro grupo que encontramos en este protocolo, pues es el manejo del recién nacido COVID-19 positivo. Estos también se dividen en recién nacido asintomático y recién nacido sintomático. Realmente no voy a hablar mucho detalle de todas estas prácticas porque en esto consiste todas las charlas, pero podemos ir viendo cómo va cambiando el abordaje y el manejo que se le va a dar a cada paciente. Y por último, este es el esquema del paciente recién nacido sintomático positivo, en donde también podemos ir viendo cómo para la alta hospitalaria, por ejemplo, se necesitan otros criterios para el momento del egreso. Este esquema es sobre el manejo de la madre sospechosa al momento del parto, cómo poder realizarlo, la atención que se le va a dar al recién nacido y el manejo de esta madre en su posparto. Hasta aquí lo que quise mostrarles fue de forma resumida cómo ha sido como el manejo clínico que nosotros hemos tenido con estos pacientes. Sin embargo, em, este esquema que vemos ahorita es sobre el abordaje del paciente neonatal. Es la ruta de acceso que creamos en el hospital para el manejo de estos pacientes. Y vamos a empezar en este recuadro. Como ven aquí, para nosotros, bueno, considero que para cualquier hospital es muy importante que haya una coordinación adecuada, ¿verdad? Para el traslado de estos pacientes. Por lo tanto, es muy importante presentar los casos a las autoridades correspondientes para que a su vez se coordine el traslado de los mismos. Hasta el momento, el protocolo está dirigido principalmente al manejo de pacientes RN positivos para COVID-19 y RNs sospechosos para COVID-19, pero que son sintomáticos. Sin embargo, esto puede irse modificando de acuerdo a lo que se determinen los directores, ¿verdad?, de los diferentes hospitales para el traslado del paciente. Posterior a esto, es muy importante las condiciones de traslado de estos pacientes. Como vemos en este recuadro, para nosotros es muy importante que el traslado se realice en una incubadora de transporte. Eso está escrito en muchos protocolos. Es muy importante. Sé que no todos los hospitales cuentan con una unidad de ambulancia que tenga incubadora de transporte, pero se puede habilitar alguna. Y de no ser así, pues el mismo personal puede trasladar al paciente o acompañado de su madre, siempre y cuando se tenga el equipo de protección personal para gotas y contacto. Como también lo vamos a ver en las demás charlas, en qué consiste el equipo, ¿verdad? Esto es muy importante. Posteriormente, una vez el paciente llega a nuestro hospital, eh, su ruta de ingreso, si es transportado o fue llevado junto con su madre, en ese momento ambos pacientes se separan. El ingreso de pacientes adultos es en una área, el ingreso de pacientes pediátricos y neonatales es en otra área. Entonces, son trasladados hacia el área que corresponde. Aquí es donde menciono que es muy importante la coordinación para los traslados porque nuestro equipo personal, ¿verdad? De personal médico, tiene que estar preparado con su equipo de protección personal contra gotas y contacto y a su vez se tiene también preparada la incubadora para su transporte intrahospitalario. Entonces, por eso es muy importante la coordinación para que podamos estar listos y disminuir o reducir al mínimo las complicaciones que pueda tener este paciente.
Finalmente, nuestros pacientes se trasladan al servicio de neonatos, ¿verdad? Que en nuestro caso, pues, corresponde al tercer piso, ahí es donde se dirigen los pacientes. Y una vez llegan al servicio, es muy importante hacer el triage, como en todo paciente, ¿verdad? Evaluar cuáles son las condiciones del traslado, cómo se encuentra el paciente en ese momento. Y contamos con 3 áreas o 3 servicios. Está el servicio de sospechoso, el servicio de negativos y el servicio de confirmados. Nuestros pacientes pues ingresan casi siempre a esta área porque pues en ese momento no se cuenta todavía con el resultado del hisopado, ¿verdad? Entonces ingresan a servicios sospechosos, una vez se tengan sus resultados, son trasladados a servicios de negativos, como menciona aquí, van a ser para aquellos pacientes que tengan, que deban permanecer todavía en el hospital debido a que su madre pues todavía no está estable, ¿verdad? O tiene sintomatología y que a su vez no se tenga otro recurso familiar donde el paciente pueda ser egresado. También van a permanecer aquí aquellos pacientes que tengan otras morbilidades y que por lo tanto no pueden egresarse, ¿verdad? Sino que necesitan estar todavía en un hospital y depende de cada caso se va a valorar el traslado interhospitalario. En el caso el paciente tiene área designada y el manejo clínico pues va a ser en base a los esquemas que previamente les mostré. Aquí también vemos el egreso de los pacientes. Pues, lo que quiero que entendamos que el egreso del paciente no se queda en el momento en que sale del hospital, ¿verdad? En este caso es muy importante que tengamos una adecuada coordinación con los departamentos de trabajo social, por ejemplo, o en biología. Es muy importante asegurarnos que este paciente tenga su seguimiento en casa, ¿verdad? Que se siga evaluando, que se sigan cumpliendo las medidas de aislado en nuestro hospital. En cuanto a la lactancia materna en área de lactario, esto es una parte muy importante para nosotros, ¿verdad? Ya que se promueve la lactancia materna. Como les mencionaba al inicio, es un protocolo adaptado a nuestro hospital. Contamos con un área donde las mamás pueden realizar el para la lactancia materna. Realmente hemos tenido una buena experiencia haciendo este manejo, siempre previo al consentimiento informado, previo a darle el plan educacional a la madre sobre cómo hacer el lavado de manos, el lavado del pecho, colocarse y quitarse el equipo de protección personal. Este proceso siempre se realiza bajo la supervisión de un médico o enfermera, ¿verdad? Que se encuentran en el servicio. Y la verdad es que mi experiencia ha sido muy positiva en cuanto a la lactancia materna, porque me he podido dar cuenta cómo la paciente, pues al inicio le cuesta un poco realizar el proceso, pero conforme lo hace cada vez que tiene que dar lactancia o tiene que extraer la leche, esto se va volviendo un hábito para ella y creo que es algo positivo porque cuando la mamá esté en su casa va a saber exactamente lo que tiene que hacer y cada vez van afinando más la técnica y uno puede, pues, al mismo tiempo seguir reforzando el plan educacional cada vez que se realiza. Y hasta el momento, este ha sido nuestro manejo y realmente, pues, ha funcionado bastante bien. Ahora les voy a platicar un poco sobre cómo debe de ser este enlace que tenemos que tener en nuestras prácticas privadas y el Ministerio de Salud. Hay 3 pasos muy importantes con los que tenemos que tener para hacer una notificación. Primero, el llenado de la ficha epidemiológica. Esta ficha está disponible en la página del Ministerio de Salud, en el departamento, la página que encontramos aquí. Ahí se encuentra la ficha epidemiológica, la pueden descargar, ahí pues se va llenando, ¿verdad? Como se indica. Es bastante fácil de llenar realmente. Luego de que yo tengo ya la ficha llena, entonces tengo que hacer el reporte de caso. El reporte del caso se realiza al departamento de epidemiología, ya sea por vía correo electrónico o a través del teléfono que aparece aquí. Este punto es muy importante porque al momento de que yo hago el reporte del caso, yo tengo a mi paciente en mi clínica y es sospechosa, por ejemplo, entonces el ministerio designa, ¿verdad?, de acuerdo a las áreas de salud, quién es la encargada de visitar a este paciente en el lugar donde se encuentre y realizar las pruebas de hisopado. Y tercero, que creo que tal vez muchos desconocemos,
es esta creación de usuario en Epidiario. Epidiario es una plataforma, ¿verdad?, donde se meten los datos epidemiológicos también de la paciente que yo detecté. Se debe de crear un usuario enviando un correo electrónico, ¿verdad?, a esta dirección o vía telefónica. Realmente no es que esté promocionando a esta persona, pero yo en la práctica privada realicé este proceso. La persona que me ayudó, la verdad, muy amigable, me explicó bien cómo debo de llenar y reportar los casos, que creo que es lo que menos hacemos, principalmente en la práctica privada, ¿verdad? Entonces, las estadísticas pueden variar mucho. Entonces, es muy importante que realicemos estos 3 pasos: ficha epidemiológica, reporte de caso y meter datos en Epidiario. Una vez yo realizo la notificación epidemiológica, entonces ya puedo ver cuál debe ser la ruta del traslado de los pacientes. Si yo tengo una paciente, ya sea un paciente neonatal o una paciente embarazada, positiva o sospechosa, después de haber realizado mi notificación epidemiológica, debo hacerme 2 preguntas que son fundamentales y muy importantes. Primero, si en el centro donde yo me encuentro, sea sanatorio privado, hospital privado, mi clínica, ¿verdad?, si se cuentan o se cumplen las medidas de aislamiento, ¿verdad?, si se tiene el equipo necesario para realizar medidas de aislamiento. Y segundo, es si se cuenta con una adecuada infraestructura. Si es una clínica privada, por ejemplo, si yo tengo una sala de espera donde mi paciente puede estar en lo que se realiza la notificación. Si es un hospital privado, por ejemplo, si se tiene un área de partos adecuada para estos pacientes, la desinfección que se debe de realizar, ¿verdad? Entonces son 2 preguntas muy importantes. Si ambas preguntas yo me las respondo con un sí, y es una paciente sospechosa, entonces esta paciente puede ser atendida en ese centro privado en espera de sus resultados si así fuera necesario. Si la paciente es positiva, también puede permanecer en este centro privado para la resolución de su embarazo. Siempre no olvidemos habiendo realizado previamente la notificación epidemiológica. Ahora, si alguna de estas 2 preguntas se responden con un no, entonces eh, em, si es una paciente sospechosa, se debe hacer la comunicación con el Ministerio de Salud para poder hacer la referencia, la coordinación del traslado a un hospital público, como sea Hospital Roosevelt, Hospital San Juan de Dios, también puede ser el Seguro Social. Estos hospitales deben de contar ya con su área designada para estos pacientes si en caso fuera necesario. Y si la paciente ya se sabe que es positiva, pues la coordinación va a ser para el traslado a un hospital COVID, como ya sabemos, ya sea Hospital de Villanueva, Hospital de Parque de la Industria o los que están designados para esto en el interior del país. Si en un caso la paciente no está para resolución, o sí, ¿verdad? Pero es una paciente de alto riesgo y tampoco la puedo tener en un centro privado, pues el traslado se hace de la misma manera, ya sea una paciente sospechosa o una paciente positiva. Bueno, y solamente espero que les haya ayudado, ¿verdad? Que tengan un panorama un poco más amplio de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y cualquier pregunta, pues vamos a responderla en la ronda de preguntas. Muchas gracias. Okay. Gracias, doctora. Vamos a aprovechar solo a hacer, que tenemos todavía un par de minutitos, unas 2 preguntas. Están preguntando acerca de si han tenido pacientes obstétricas y con sus respectivos neonatos ahí en el hospital de Villanueva. Y la otra es si han estado utilizando algún tipo de terapia antiviral. Perdón, doctor, no le escuché. Ok. La pregunta es básicamente si han tenido La primera no la escuché. Ok, si han tenido casos de pacientes embarazadas ya atendidas allá en el hospital de Villanueva con COVID-19 positivo y más o menos cuántos pacientes han tenido, si los recién nacidos cómo están. Realmente esa información de cuántos pacientes tenemos, el estado clínico de los pacientes, es algo que no puedo informar porque no me corresponde, ¿verdad? Entonces, más sí puedo comentar que en el cuanto de la terapia antiviral, no hemos tenido ningún caso positivo neonatal, por lo tanto, no se ha utilizado. Tampoco hay nada escrito, esto lo vamos a ir viendo en las charlas, pero realmente datos sobre los estados clínicos de los pacientes, pues algo que no
que no es sobre la charla y no puedo responder, ¿verdad? Pero el manejo que hemos tenido de los pacientes, como bien sabemos, hasta el momento no se ha reportado ningún caso positivo en neonatos. Igual los esquemas y los protocolos son los que ya tenemos ahí en el hospital y esperamos no se presente ninguno, ¿verdad?